Hola, buenas tardes. Estamos hoy aquí en la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología de Málaga, donde dentro de unos minutos podremos asistir a una conferencia sobre las distintas influencias pedagógicas de los últimos años, en la que habrá bastantes asistentes. Un momento, corre. ¿Es usted Pestalozzi? Sí, soy yo. ¿Y le importaría que yo le pudiese hacer una pregunta antes de la conferencia de esta tarde? Hombre, no está dentro de mis planes, pero adelante. Vale, un momento, ¿qué fue como lo que le hizo a usted decantarse por la educación? Todo empezó hace mucho tiempo, más cuando yo era joven. Es que era como una sensación de ser una oveja y estar dentro de un establo encerrado. Pues más o menos así. Todo eso se remonta. Ay, qué desgracia más grande. Ay, mi pobre hijo Johan, mi pequeño, con solo 6 años, ha soportado no solo la muerte de su padre, sino también la de sus 4 hermanos. De verdad, no sé cómo sigue tirando para adelante. Y ahora, con la falta de dinero, que estamos en bancarrota, ¿qué vamos a hacer? A veces me pregunto si estaré siendo demasiado sobreprotectora. Yo solo quiero lo mejor para él, por eso lo alejo de los niños de su edad, para que se eduque conmigo, que se eduque bien él. Me da igual lo que hagan los demás, pero no sé si eso será lo mejor para él y para su futuro. Aún así, Johan es listo. Creo que ahora se va a comprar un terreno en Neuhof con la herencia de su padre, que en paz descanse. Ay, que al menos algo le dejó y Johan sabrá invertirlo bien. Creo que va a hacer su propia empresa con algo relacionado con los niños. Es que es tan bueno, de verdad. Así que espero que le vaya muy bien allí, en Neuhof, y que aproveche bien el dinero de su padre, porque es lo único que nos queda. ¿Y fue siempre una vocación? Realmente no. De hecho, yo comencé estudiando Derecho. Pero a causa del autoritarismo que había en aquella época en la sociedad, vi que mis ideales estaban contrapuestos. ¿Y cómo te percataste de eso? Pues porque yo desde muy joven en la iglesia de mi abuelo me di cuenta cómo había esa diferencia entre clases sociales. Ah, interesante. ¿Y entonces qué acabaste haciendo con tu vida? ¿A qué te dedicaste? Pues yo decidí ser campesino. Te sonará raro, ¿Sí? pero sí, ¿Por campesino. qué? ¿Por qué? Porque yo vi que en la sociedad en un futuro iba a estar como ligada a los elementos de la naturaleza. Buenos días, soy Adriana Martínez, historiadora y especializada en el pedagogo Pestalozzi. Hoy venimos aquí para hablar un poco de su biografía, de los aspectos generales de su vida, de las etapas en las que se dividió su vida y acerca de sus obras. Bueno, pues comenzando por los aspectos generales de su vida, tenemos que decir que Pestalozzi fue un pedagogo, educador y reformador suizo cuyo objetivo era reformar la educación basándose en la ilustración, en los ideales de la ilustración. Además, él pretendía que la educación no solamente llegara a los más ricos y a los que tienen poder, sino que además tenía que llegar al pueblo, a los más pobres, a los que lo necesitan. Con respecto a su familia, Pestalozzi se casó con Ana. Ana fue la madre de sus hijos y gracias a su familia él pudo reflejar los ideales en los que él se basaba. ¿Qué pasa? Que el matrimonio tuvo problemas antes de casarse debido a que pertenecían a diferentes clases sociales y esto en la época era muy grave. Por lo tanto, para que Pestalozzi pudiera casarse con su amada, lo que hizo fue que se convirtió en empresario agrícola. Bueno, comenzamos con la primera etapa. La primera etapa es cuando él está en Neuhof y aquí lo que hace es reflexionar acerca de la contradicción de la obediencia y la libertad. Además, su hijo tenía dificultades para aprender y esto hizo que su ideología esté orientada de una manera más práctica fuera de casa. Es muy importante también añadir que Pestalozzi acogía a pobres en su casa y además de instruirlos los alimentaba. Esto tuvo tanto éxito que hizo que se construyeran 2 edificios más en los que se les enseñaba aritmética, se les enseñaba las tareas del campo y también se les enseñaba a leer. Hubo después unos problemas económicos y esto hizo que también se añadiera la enseñanza a la escritura.
Después tenemos la segunda etapa, que es la etapa en Stans, y es que Pestalozzi colaboraba políticamente con el gobierno suizo. Este le confiaba a Pestalozzi niños huérfanos y pobres para que Pestalozzi se dedicara a su educación. Una de las obras más importantes de este periodo es la Carta de Stans. Y además esta experiencia solamente duró 3 años y fue la que hizo que Pestalozzi se implicara al 100% en el mundo de la educación. Por último tenemos la tercera etapa, que es la etapa en Burgdorf, y es que con 53 años quiere dedicarse a la enseñanza y se mete como profesor. Para ello se centra en la enseñanza de los sentidos. Cuando pasan 3 años es obligado a abandonar y se traslada a Münchenbuchsee. Pero esto dura muy poco porque le ofrecen otro traslado a Yverdon. Y ya cuando finaliza todo esto es cuando termina su carrera profesional. Para despedir este breve documental vamos a terminar con 2 de sus obras. La primera obra clásica y su última obra. La primera obra clásica de este pedagogo fue Vigilia de un solitario y en ella se expresa su filosofía y su programa de educación, que está muy influenciado por Rousseau porque, como hemos dicho anteriormente, le apasionaban las ideas ilustradas. En esta obra el objetivo es crear un nuevo modelo educativo llamado humanista, que consiste en mezclar los valores individuales de las personas con los intereses de la sociedad y los ideales de justicia con los de libertad. Además, algo muy llamativo de esta obra es que le da valor a las actividades creativas y físicas, algo muy curioso porque actualmente en el siglo XXI no se le da el valor que merece a la creatividad. Y su última obra, El canto del cisne y los destinos de mi vida, fue escrita a los 80 años de edad. En ella hay muchos datos autobiográficos y se recoge toda su teoría pedagógica, y lo más destacable es la idea de educación elemental. Los aspectos más importantes de esta idea son la importancia de la madre y del hogar, el principio del desarrollo natural, la formación del lenguaje, la educación intelectual, moral, práctica. Además, Pestalozzi considera que el niño no puede llegar a la madurez sin la ayuda de la educación. Bueno, y No, me tengo que ir, lo siento. ¿y le importa que le vaya haciendo las últimas preguntas mientras vamos de camino? Vale, pero rápido que me Vale, tengo que ir. sobre todo por agradecerte que gracias a usted se implantó como la idea de que los niños tuviesen la libertad a la hora de aprender. Claro, porque la educación se debe centrar en el alumno y el alumno es el protagonista. Claro, que se adapta a sus necesidades, Claro, ¿no? hay que adaptarse a sus necesidades. Y también que no nos centramos tanto en la memorización. No, tenemos que centrarnos en que el niño trabaje y aprenda mediante los sentidos. Ya, es bastante importante. Y otra cosa que me llamó mucho la atención fue de su teoría, en la cual habla usted de la educación física, pero no en el sentido al que estamos acostumbrados de hacer deporte como puede ser fútbol, sino como la idea de equilibrar la mente y el cuerpo. Por supuesto, pero es que no es solo eso, sino que también tenemos dentro de mi teoría está el principio de la educación elemental, en la que el docente tiene que intentar que el niño aprenda. Claro, como convirtiéndose en una persona completa, Claro, valores, no que solo... el niño no solo puede aprender la materia concreta, sino que aprenda más. Que el niño aprenda a ser una mejor persona y se le eduque. ¿Y cómo aplicarse eso en la educación? Pues yo siempre he querido, como he comentado antes, aplicar mis ideales al aula. Y claro, para eso yo he querido siempre que haya una igualdad entre los alumnos, aplicando así el concepto de coeducación. Que ambos sexos estén en el aula. Claro. Pero no solo eso, yo también quiero fomentar la religión dentro del aula. Claro, que es muy característica en la época. Claro, claro. Pero esto lo hago mediante un método que uso yo. ¿Y en qué consiste? Pues el método yo lo divido en 3 fases. La primera fase es la de forma, en la que cada alumno sepa distinguir los objetos. En un segundo lugar, que es la segunda fase, ya los alumnos lo que hacen es saber distinguir la unidad del objeto. Y ya por último, a esa unidad que le pongan un nombre. Muy importante. Bueno, me tengo que despedir, que ya estoy ahí. Vale, pues muchísimas gracias por la entrevista y también sobre todo por una de mis obras favoritas,
cartas sobre la educación infantil, en la que me gusta mucho que hable sobre la relación entre el maestro y el alumno, ya que bajo mi punto de vista es lo más importante dentro de la educación, ya que esto hace que como que el alumno coja todos los valores necesarios para afrontar su futura vida. Me alegro mucho. Bueno, me despido. Adiós. Adiós. Entonces, básicamente, Pestalozzi quería llevar a cabo un nuevo sistema educativo. Y además no solo eso, quería incorporar a todo tipo de alumnos, independientemente de su nivel económico y de su estatus social. Y hay algo que me ha llamado mucho la atención, y es que Pestalozzi dice que la intuición es la verdadera fuente de conocimiento. Voy a investigar algo más. Tras ver la entrevista de Pestalozzi, es cierto que me interesé mucho por él y comencé a investigar. Encontré, sobre todo, 3 puntos que me llamaron mucho la atención. El primero fue el significado de la escuela. Pestalozzi añade un nuevo método muy novedoso a la escuela y defiende que existe un orden natural en el desarrollo espiritual del niño y que este desarrollo debería ser la base de las actividades pedagógicas. Además de eso, añade que debería haber un desenvolvimiento en la moral y la intelectual del niño. El segundo apartado que me gustaría destacar son los métodos y desarrollos que conocemos en la actualidad gracias a Pestalozzi. Hay uno que me llamó mucho la atención y es que nuestros libros de texto actuales están dispuestos según un orden que propuso Pestalozzi. Este proponía que la dificultad se presentara gradualmente para que de esta manera fuera más fácil de estudiar. Otra cosa que me gustó mucho también dentro de este apartado fue que Pestalozzi desde un principio defendía que las materias de letras no deberían de aprenderse memorísticamente, sino que a través de una relación con los objetos podría aprenderse mucho mejor. Por último, me gustaría mucho hablar sobre la importancia que le da Pestalozzi a la relación entre alumno y maestro. Desde siempre defiende que debería de haber una relación de simpatía. Así que, finalmente, podría decir que Pestalozzi ha sido un pedagogo muy importante y que ha dejado una gran huella en la educación actual. Ya. Hola, buenas tardes. Estamos hoy aquí en la Facultad de Educación. Me cago en mi puta ¡Ay, mamá! ¡No mires! Ya. Ya entra la tapa de risa y esto ya es mortal. Más que no. Aún así, Johan es... Joder, los perros. Muchas cosas que me llamaron... No, quita.